En los dos episodios previos a este, hablamos de duelo y también hablamos de depresión, hablamos de las afectaciones que podemos tener en nuestra vida y hablamos también de la terapia como alternativa para tratar estos temas en particular. Ahora bien, ¿cómo me puede ayudar la terapia? ¿En qué consiste realmente la terapia? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y el día de hoy hablaremos de la terapia psicológica para tratar duelo y depresión. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a este espacio de análisis y reflexión, donde basándonos en el conocimiento científico disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental, buscamos opciones y alternativas para tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Joel, muchas gracias. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, Ale, y emocionado y contento porque hoy toca este episodio con invitado y pues tenemos un invitado de lujo para tratar precisamente de este tema. Sí, así es. Bueno, pues como ya conocen la dinámica, pues hablamos un poco del tema Joel y yo, y después invitamos a alguien que nos pueda despejar todas estas dudas que de pronto pueden surgir, pues de la temática en curso. Y el día de hoy, pues no es la excepción, pero no sé si primero quieras dar algunos anuncios parroquiales y luego ya nos arrancamos a presentar al invitado de lujo. Y antes de la presentación, pues de verdad agradecemos a toda la gente que se toma el tiempo y el espacio para analizar y ver estos episodios. Se los agradecemos y les pedimos, por favor, antes de entrar de lleno al tema, pues que si aún no se han suscrito al canal, por favor, de verdad que lo hagan, que lo puedan compartir si creen que esta información puede serle de utilidad a alguien más y también puedan dejar comentarios sobre dudas o temas que quieran que toquemos y también pues dejar el me gusta, el like, porque cualquiera de estas acciones en verdad que nos ayudan mucho. Y después de esto, ahora sí, Ale, presentemos a nuestro invitado especial y entremos de lleno con nuestro tema. Sí, así es. Entonces, bueno, pues me voy a dar a la tarea de presentar, perdón, el día de hoy al licenciado David Correa Caruso. Él es psicólogo por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, y bueno, cuenta con diversos diplomados. Uno de ellos, pues, es la introducción a la clínica psicoanalítica por el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. El segundo es el Edipo a la deriva por el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. Psicoterapia breve de pareja con orientación psicoanalítica por Clúster Cultural en Grama y bueno, algunos otros. Ahora, entre su experiencia laboral, pues prestó servicios en el psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en el Centro Integral de Salud Mental, CISAME. Fue psicólogo en Salus y Cicerón y bueno, pues actualmente trabaja en la clínica de psicólogos Hadla y cuenta con un consultorio privado desde hace algún tiempo. Bienvenido, David. Hola, hola a todos, bien. Gracias. Bueno, pues Bienvenido, bienvenido. David, a este episodio. Y bueno, pues queremos empezar entonces con el tema, porque lo comentábamos al inicio, David, bueno, en dos episodios previos, pues hablamos de esta parte de duelo y depresión. Tocamos un poquito la parte patológica, es decir, la parte ya de afectación en la vida, pero bueno, al final decíamos, Ale y yo en los episodios, que en este tipo de casos, muy en particular cuando hablamos de duelo y depresión, pues estaba la terapia como una alternativa cuando eventualmente pudiera suceder, ser el caso, pues tuviéramos alguna complicación o se nos dificultara esta parte de manejar esta situación. Entonces, así tal cual, David, si la terapia es una alternativa para estos temas, ¿cómo me ayuda o cómo me puede ayudar a mí la terapia en un proceso de duelo y depresión? Ok, fíjate, yo pensaría como en esa parte de una terapia va a partir de el duelo depresión, si bien hemos tenido como problemáticas en definir qué es un duelo normal o un duelo patológico, podríamos comenzar con esa parte, ¿no? Porque duelo y depresión van como muy de la mano. Entonces, en esta parte de ir viendo como las etapas del duelo, que no son como lineales, puede presentarse una, puede presentarse otra, pues la depresión viene siendo como, si no bien algo secundario al duelo, si es algo que se pueda presentar después de, ¿no? Recordando que duelo,
pues no nada más se da por una muerte, ¿no? O sea, no, se puede dar hasta por la pérdida de la pareja, por la pérdida de un auto, toda esta parte de la que han hablado. Es algo importante que tenemos que tener en claro. La terapia nos ayuda muchísimo como a darnos cuenta qué es eso que se perdió, qué es eso que nos está haciendo falta y qué es eso que seguimos, digámoslo así, sufriendo por ello. ¿No? En esta parte de la depresión, ¿cómo la vamos identificando? Bueno, es una situación bien difícil, porque si hemos visto estudios, podemos ver que hay personas que pueden durar hasta 15 años sin saber que tienen depresión, ¿no? En la clínica, pues bueno, se ve demasiado. Actualmente tengo un paciente que llegó y dice que tiene 20 años viviendo con síntomas depresivos y nunca se había dado cuenta de esto. Hasta ahorita que está como en esta parte de la terapia psicológica, empecé a identificar como esta situación de, pues es la pérdida de mi pareja, porque él creía que solo la depresión o solo el duelo se daba a partir de la muerte de alguien. Entonces, ahorita que hemos identificado que es como esta parte de la pérdida de la pareja, el aislarse, el cómo todo esto va contribuyendo a que su propia vida se vaya desgastando hacia una parte de la soledad o de ser como esta parte de volverse aislado, ermitaño, ¿no? La parte de no bañarse, la parte de tener como estos sentimientos de tristeza, estos llantos descontrolados, porque vamos, la depresión es algo que puede ir en niveles, ¿no? Hay diferentes tipos de depresiones y hay que ver los niveles en la depresión en la que te está llegando la persona. No es lo mismo alguien que llega con una depresión muy leve, alguien que ya llega con una depresión muy grave, que ya necesitamos como el apoyo de la parte psiquiátrica, ¿no? Ya cuando alguien llega con una ideación suicida, perdón, es como esta parte de empezar a generar esas alertas como psicólogos de que la persona lleva una depresión ya más grave, que no es lo mismo en la parte del diálogo, en la parte del discurso de la persona, tú te vas dando cuenta qué tan real puede ser que esta persona se pueda suicidar, que desde tener el primer pensamiento, desde ahí está como el foco rojo de necesita el apoyo constante de la familia, las redes de apoyo, más que la terapia, también tenemos que tener en cuenta estas redes de apoyo alrededor de la persona, porque si bien la terapia te puede ayudar de mucho, en la terapia pues la persona puede llegarte al consultorio 1 o 2 veces a la semana por la cuestión de precios, por la cuestión de tiempos, por la cuestión de que realmente quiera salir adelante. Actualmente una persona que va más de 2 veces a terapia a la semana, bueno, ya es como una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, las redes de apoyo, que es la familia, pues te van a ayudar mucho a soportar estas ideaciones que tenga el paciente, estas situaciones de poder contenerlo en estas tristezas, ¿no? De eso podría servirnos la terapia para poder identificar qué es lo que realmente se tiene, porque estamos como muy en esta parte de la tecnología, que es muy buena, pero también puede ser muy mala, pues te llegan también muchos pacientes que son diagnosticados por un test de Facebook, por un test de TikTok, por estas situaciones que realmente no tienen nada. Y hay personas que pueden salir como que muy diagnosticadas, como que están bien, y son las que realmente tienen depresión. Entonces yo diría que la terapia para eso te funciona, para que realmente puedas identificar qué es lo que tienes, con qué es lo con lo que estás conviviendo día a día. Si bien lo podremos manejar desde la parte más en un psiquiátrico, pues diríamos por ahí que hasta la depresión se huele, ¿no? En esta parte de la clínica, cuando llega un paciente con depresión, hasta tú puedes oler, hay como que ciertos olores que maneja el paciente, ¿no? Indiscutiblemente el tipo de depresión, si no se baña, si no se arregla, la forma de caminar, pero la depresión te va provocándote un olor específico de que la persona está mal. Y entonces es donde tú empiezas a identificar. Por eso sí es muy importante poder acudir a un tratamiento con un profesional que realmente pueda tener como la experiencia de tratar este tipo de temas, porque no es como llegar con alguien que apenas está como generando estas virtudes, todo esto, que te puede ayudar, claro, pero sí ya cuando es una depresión más fuerte, sí tendríamos que generar y checar qué tipo de especialista es el que necesitas. Y sobre todo la terapia que puedes necesitar, porque si bien lo han hablado, hay diferentes tipos de terapia, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual, la psicoanalista, la humanista, la transpersonal, y no todos estamos hechos para ese tipo de terapias. Cada terapia tiene como que sus pacientes, digámoslo así. ¿No? Se escucha a veces como que un poco elitista, ¿no? Esa parte del psicoanalista, el cognitivo conductual, ¿no?
pero los pacientes se van a adaptar al terapeuta, no el terapeuta al paciente. Entonces, esta es la parte interesante de la terapia también, con quién te puedes tú sentir cómodo y qué tipo de terapia puedes usar, porque hay quien te puede decir, bueno, yo nada más vengo a superar mi depresión y tengo 3 meses, ¿no? Con esta parte de la inmediatez en la que vivimos. Entonces, si en 3 meses tú no me puedes ayudar a superar mi depresión, pues entonces ya lo vas canalizando pues con un cognitivo-conductual, con un transpersonal, con situaciones terapéuticas que sean como más superficiales y que le ayuden a superar como el criterio. Una terapeuta más psicoanalista, pues es como más profunda, más el tiempo, como encontrar más los motivos, como en estas profundidades. Entonces, obviamente es mucho más largo el tiempo de sanar o de poder tener como esta parte de una mejoría a lo que ellos requieren. De ahí podríamos empezar en la parte de también tener el conocimiento de qué tipo de terapia o cuál es la demanda del paciente, porque de acuerdo a la demanda del paciente está en ti poder canalizar o quedarte al paciente, porque te adaptas a lo que el paciente necesita y tú tienes que tener también como esta parte de decir, pues sí puedo, no puedo, y qué es lo que puedo, no puedo hacer, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque fíjate que parecía que todo estaba dicho, ¿no? No sé, Joel, si lo piensas igual, pero bueno, ya sabemos que es el duelo, ya vimos que es la depresión, ya todo está dicho, pero realmente nada está dicho porque tú puedes creer lo que las redes te dicen, lo que el TikTok, lo que cualquier persona que te pueda decir, estás deprimido, lo decías, Joel, en algún episodio, estás depre, y no necesariamente, o sea, la terapia, como bien lo dices, y qué padre, me gusta resaltar esto, pues te ayuda a identificar si lo estás, si no lo estás y por qué lo estás, que eso es lo más difícil, porque a lo mejor lo más sencillo es decir lo que tengo, pero saber el por qué es complejo. Y en ese sentido me gustaría, David, que nos pudieras ayudar un poco para nuestro auditorio, que nos compartieras desde tu experiencia profesional, por qué, o sea, qué casos llegan más, ¿no? En este sentido de duelo, depresión, ¿por qué son estos duelos, no? Por pareja, por fallecimiento, como dices ahorita, hay gente que cree que solo si fallece alguien, entonces, a lo mejor ayudando un poco a la gente con tu experiencia, pueden ellos identificarse y pensar, digo, a lo mejor no han ido a terapia todavía, pero están pasando por una situación similar que los pueda ayudar, pues, a tomar la decisión de acudir a algún proceso de terapia. Fíjate, yo creo que en esta parte es sumamente compleja la pregunta que haces porque es muy difícil poder como dar como ciertos términos, pero sí hay como generalidades, ¿no? En esta parte, como vamos a manejarlo como muy general, porque sí es cierto, a la terapia te llegan personas con depresión diagnosticadas por Facebook o por algún familiar, ¿no? Que es como lo más común en la terapia. Te llega alguien que lo vio en Facebook o lo vio, y realmente ni siquiera tienen depresión, ¿no? Pueden estar como en esta parte del duelo, de estar como en la aceptación. ¿Qué pasa ahí? Tenemos como esta idea de que la depresión o las personas con depresión pues son las que no se bañan, las que no salen, las que están tristes todo el tiempo. Y no, realmente la depresión hasta les da por perder algo en la calle, ¿no? El duelo, en algún momento yo recuerdo que una paciente me decía, es que yo creo que vivo duelos como que simultáneos. Era como muy gracioso porque decía, bueno, ¿por qué duelos simultáneos? Así es que el día de ayer perdí 100 pesos, entonces hoy tengo como que mi duelo por aceptar que los perdí, porque entonces ya no gasté, estoy enojada con Dios, estoy diciendo que si ahora me encuentro 200, esta parte como de la negociación, si Dios me das 200, 100 los voy a donar y 100, y es como esa parte de ir viendo como los tipos de duelos que tú dirías, pues no, no hay como que un duelo ahí, pero bueno, las personas llegan por ese tipo de pérdidas, ¿no? Porque para nosotros pueden ser 100 pesos, pero para ellos pueden significar un día de comida o pueden significar como muchas cosas. Entonces aquí es como la parte de eso llega a terapia. Me siento mal porque perdí algo, porque no puedo encontrar como esa felicidad, porque no puedo encontrar como esa libertad, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente que llega a terapia es por eso, porque va a buscar como soluciones. Soluciones en muchas ocasiones también de esta situación de la coloco en usted para no poderla colocar en mí. Y entonces ahí es cuando uno entra como en ese estira y afloja, les digo a los pacientes, de, pues tienes que quedarte en terapia porque es tu responsabilidad, no la mía, ¿no? Y entonces es cuando los pacientes se enojan, se van, regresan, ¿no? Y es como ese estira y afloja con ellos y realmente pues es como en esta parte de saber qué es todo, ¿no? Yo pensaría que una persona que necesita realmente asistir con un terapeuta
es alguien que tiene un problema enfrente y no sabe qué hacer con él. Es alguien que no encuentra la solución a lo que es, ¿no? Indistintamente más en depresión, pues alguien que ha perdido algo y que se está quedando sin ganas de vivir, ¿no? Sin ganas de vivir. Porque si bien nos vamos como a la parte muy instintiva, en esa parte en la que alguna vez decimos, ¿no? Este instinto de sobrevivencia, pues cuando hay una depresión uno empieza a perder el instinto de sobrevivencia. Desde ahí, ¿no? Lo podemos ver en un ejemplo muy burdo, les pongo yo siempre a mis pacientes esa parte de ir en el metro, luego no es lo mismo que esté muy lleno el andén y alguien llegue y te empuje y tú te avientes para atrás como ese instinto de sobrevivencia, a alguien con depresión que lo empujan y se va, porque no hay un instinto ya. Ya está esa parte de, pues ya no tengo a qué vivir, ¿no? Desde esos pensamientos, desde que la familia puede identificar que su hijo, hija, hermano, primo o quien sea de la familia diga, ya no tengo nada que hacer, no tengo por qué levantarme, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, no sé qué comer, la comida ya no me sabe a nada, pues esos son señalamientos, esas son banderas rojas que tenemos que tomar en cuenta de que la persona necesita de un profesional en la salud, que no es como, me decía apenas un paciente, no es que no le eche ganas, es que no puedo, no tengo un motivo real. Desde ahí te tienes que identificar, ¿no? Este paciente, pues bueno, también tardó como 10 años en poder llegar a terapia y es como él, ni siquiera sé por qué estoy aquí, solo sé que algo me mantiene aquí. Y entonces ahí está la parte verdadera de la terapia, cuando tú te vuelves ese faro de luz, ¿no? En esa oscuridad del paciente. Y entonces es cuando tú haces ese vínculo terapéutico y cuando la persona a lo mejor se puede sentir nada más escuchada, que es lo que necesita, no juzgada, ¿no? Porque muchas veces pasa hasta con los niños, en esta parte de las pérdidas con los niños, ¿no? De los papás al minimizar la pérdida de, ay, es que perdí mi juguete favorito y la mamá o el papá dice, pero ahí tienes 20 carritos más, ¿no? Pero él quiere ese carrito que perdió. Y entonces es cuando minimizamos el problema. Y desde ahí está la situación real con los pacientes que pueden llegar. Cuando ellos ya se dan cuenta que la gente minimiza mucho lo que sienten. Y no es verdad, porque el que cada uno sienta las cosas, pues nadie sabe cómo lo está sintiendo el otro. Es, yo lo siento desde mi propia vida, desde mi propia historia personal y lo que representa para mí. Ahí está el punto. Qué interesante, David. Gracias, de verdad, por tus comentarios. Y pensaba con lo que nos compartías al inicio, en esta parte de, bueno, radical, el meollo de este asunto o la base está en entender qué es lo que se ha perdido y qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque, bueno, bien lo decías en esta parte de la modernidad y la tecnología, pues ya lo había tocado en algunos de sus episodios, Ale, esta parte de, bueno, ahora era como más fácil, entre comillas, para muchas personas poder, autodiagnosticarse con base en un, video de TikTok, ¿no? O en un test de Facebook. De hecho, hicimos un episodio donde hablábamos de personalidad y hacíamos un test que nos encontramos en internet, según avalado por psicólogos, y pues la verdad no nos decía nada, simplemente eran generalidades y no nos podía decir realmente cómo éramos. También hablábamos de la parte de lo complicado que es entender o definir algunos conceptos, porque todos parten por la vivencia propia, como bien lo comentas. Pero en esta parte donde estamos como entre dos extremos, entre la parte de la tecnología, las redes me están bombardeando o me quieren decir lo que tengo o lo que no tengo con un video, con un test, y está esta otra parte de pensar de alguna forma que todos deberíamos de ver las cosas como las vemos nosotros, ¿no? El ejemplo que pone sobre el niño que pierde su juguete favorito y el papá dice, bueno, pues ahí tienes más, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero entre estas dos, entre estos dos polos, David, ¿cómo podríamos ver cómo una persona podría darse cuenta de que es momento de que busque ayuda profesional en terapia? Sí, bien lo decíamos, depende de cada cosa, cada caso es único, siempre lo hemos dicho, y también pues depende de la situación que esté pasando la persona, pero en términos generales, si fuera posible, ¿cómo se podría dar cuenta uno o la persona, cómo podría darse cuenta de que ya necesita ayuda profesional
por una situación que esté pasando de pérdida de cualquier tipo? Fíjate, esta pregunta me despierta como muchas respuestas en la parte. No voy a intentar como generar algo. Eh, Leí apenas un texto de uno de los grandes eruditos del psicoanálisis, que es Lacan, que decía que todos vivimos con el síntoma, ¿no? La situación de ir a terapia es despertar el síntoma, despertar eso que sabes que te duele. Porque tú puedes vivir con la dolencia, como les decía, a 15, 20 años, pero cuando tú llegas a una terapia o cuando ves estos dos polos que bien hablabas, de los test, la tecnología contra lo que yo siento, pues es ahí cuando ya necesitas la terapia. Desde ese primer punto yo diría que es cuando ya hay una curiosidad, ya hay una semilla que te está diciendo que algo está mal, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo digo mucho en terapia, nada en esta vida es por casualidad. Cuando tú estás buscando ya un test, cuando tú ya estás buscando algo que te esté diciendo qué es lo que tú tienes, que te dé la definición de lo que estás sintiendo, quiere decir que necesitas ayuda profesional. Quiere decir que ya estás buscando respuestas. La situación aquí es la culturalidad de nuestro país, que realmente si lo ponemos contra mucho de la Latinoamérica, pues México va como que muy evolucionado en salud mental, pero la culturalidad pues es como esa parte de, ¿te sientes triste? Te están haciendo brujería, ¿no? Ve con el brujo, ve con el chamán, ya ahí están leyéndose las cartas, ¿no? Los ramazos y todo, las limpias, que es increíble cómo la gente puede gastar dinero en eso, ¿no? El coaching, ¿no? Esa parte de esta frase que salió como muy de moda de que el coaching es como el guachicol del psicólogo, ¿no? De la psicología, nos roba a los pacientes y ni siquiera los ayuda porque los trabaja a partir de la sugestión. Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes factores de que tú necesitas ayuda, es cuando empiezas a buscar, a definir qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando dentro de ti, el por qué algo está cambiando y ya no lo puedes controlar. Cuando ya lo que tú sientes o el síntoma, como yo lo puedo nombrar, es lo que te está sacando de flote. Cuando ya tu vida, que está como en un riel que va de frente, ya se está desviando, ya hay como una desviación que ya no puedes tú ver y ya no puedes superar. Entonces, ahí está como sería como la parte más importante de identificar que necesitas ir a terapia cuando ya necesitas respuestas externas, cuando ya lo que platicas con los amigos ya no es suficiente para ti, porque ese es otro tema. No todo lo que yo platico con los amigos y que los amigos me pueden decir, ay, no, pues estás bien mal, estás bien menso, no, vámonos como al tema de la pérdida de la pareja. ¿Para que le ruegas? Hay más mujeres, hay más hombres, ni vale la pena, ¿no? Había como una canción de un artista que se llama Lazo, creo, algo así, que dice eso, ¿no? Pues no todos los hombres, tú ni siquiera puedes parar una pistola, ¿no? Una bala, no vuelas, ¿no? Y él le contesta a la chica, sí, pero pues hay miles de mujeres. Pues sí, pero desde ahí ya los dos están buscando una respuesta, ya necesitan una terapia para identificar qué es lo que está pasando, ¿no? O cuando llegan las personas y te dicen, es que todos los hombres son iguales. No, claro que no. Ahí tienes que buscar y saber el por qué eliges a todos los hombres de la misma manera. Porque hay miles de hombres, no todos son iguales, pero tú eliges a los mismos. ¿Por qué? Ahí está el punto de poder empezar una terapia. Si bien la terapia te puede ayudar, y todos necesitamos terapia, eso es una realidad, todos necesitamos en algún momento llegar a terapia, porque todos necesitamos entendernos qué es lo que está pasando con nosotros. Desde la parte del cuerpo, desde la parte mental, todo nos habla de una parte emocional, ¿no? Bien lo dice Freud con esta parte de la psicosomatizaciones. En esta parte, ¿cómo lo vamos somatizando? ¿Cómo esta parte de somatizar en las partes del cuerpo va acompañado muchas veces de la parte emocional? ¿No? Si nos metemos un poquito más como esa parte del duelo, pues hay un duelo hasta por pérdida de la salud. ¿Cuánta gente enferma necesita estar también en terapia con enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Que necesita como vivir este duelo por la pérdida de la salud. Desde ahí también. Entonces, yo diría que ir a terapia hay muchas maneras de poder llegar. El punto es querer llegar, porque si no quieres llegar a terapia, pues no importa que te obligue, no vas a cambiar, no te va a funcionar. Entonces, sí es eso. Primero buscar respuestas,
pues hay que encontrarlas, el lugar indicado, ¿no? Unas cartas no te lo van a decir. Y a mí me gustaría como resaltar ahorita que te escuchaba, ¿no? Esto de los duelos por enfermedad y demás. En los episodios anteriores comentábamos también, por ejemplo, de estos duelos anticipados, cuando ya sabes que algo va a suceder, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Al final del día, como que te empiezas a hacer a la idea de que algo va a suceder por enfermedad o incluso de pareja. Y retomando un poco eso, David, me gustaría que nos compartieras qué tan frecuente es, ¿no? A lo mejor en tu experiencia ya más en la consulta privada, que a lo mejor la gente no iba por un duelo, ¿no? No sé, yo llegué a terapia porque tengo este problema de pareja, pero ya dentro de la terapia me empiezo a dar cuenta que tengo que iniciar un duelo porque esa relación pues no va para ningún lado y a lo mejor lo más conveniente para mí es terminarla. ¿Eso llega a ser frecuente dentro de la práctica clínica? Fíjate que sí, pero diríamos que en este ideal es cuando el paciente te puede decir, ya me di cuenta que no es la pareja, ¿no? Lo que llega a pasar mucho es ok, ya descubrí que no es, pero ahora dime cómo me adapto a la pareja. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Ujú, No puedes ir más allá, no puedes juzgar a la persona, porque finalmente es su decisión de querer pertenecer. Entonces vas como que enfocándote el por qué se está obligando a pertenecer a un lugar donde no quiere estar, ¿no? O estar con alguien con quien ya no tiene por qué estar. No creo que muchas de estas partes se nos olvida que muchas personas son como el camino para llegar a un final. Y entonces no todos los que llegan a nuestras vidas se van a quedar permanentemente, ¿no? Y sobre todo en esta parte de la pareja, pues saber que el amor no es aquel amor de Disney. Una relación no se sostiene solamente de amor. Es como muy fantasioso decir, la relación se mantiene de amor. Cierto, una relación se va a mantener de muchas otras cosas maduras, no de esta edad adulta. Pero sí, en la terapia te llega demasiado eso, ¿no? Cuando llegan las personas a quererse someter o quererse mutilar para pertenecer, ¿no? Es un trabajo arduo, sí. Si llega a pasar que la paciente o el paciente te diga, ya no es la relación que yo quiero, pero es un trabajo sumamente complicado para la persona. Y sobre todo, en algún momento yo recuerdo que alguien nos decía, exactamente en el Centro Integral de Salud Mental, decían las psicólogas, la terapia es como una terapia para quemados. Hay un instrumento en la zona de quemados que es como un pelapapas, y les vas raspando así. En la zona de quemados, para que no les quede cicatriz, ocupan un instrumento más o menos igual y les rascan las cicatrices. Entonces es sumamente doloroso para que no quede marca. Entonces ella era lo que decía, la terapia es eso, es rascar a profundidad todas esas huellas emocionales que tenemos para encontrar la realidad del por qué. Y lo que muchos no nos atrevemos es asumir ese dolor para crecer. Porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta vivir en el dolor? Que todos vivimos ahí, pero lo hacemos de una manera muy inconsciente, porque conscientemente, pues, solo que seamos sadomasoquistas y nos guste como esa parte, pero pocos son los que se atreven realmente a enfrentarse a su dolor, ¿no? A enfrentarse todas esas realidades que son los que a veces nos nublan el camino. Qué interesante, Daí, de verdad. Ahora, esta parte que comentabas ahorita de vivir con lo que se ha perdido, pensaba en esto, al final está la terapia, ¿no? La terapia es la herramienta, ¿no? Aquí está la alternativa donde la persona, se le va a ayudar a la persona a que entienda desde sus vivencias, desde su experiencia, lo que le está pasando, ¿no? Porque al final no es lo que el especialista, el psicólogo, le va a decir que es lo que tiene, sino es el propio paciente el que va a descubrir sus respuestas con base en su vivencia. Pero en esta parte de si se trata esto de aprender a vivir con lo que he perdido, con lo que ya no tengo, con lo que ya no está, y recordando lo que vimos en el episodio sobre duelo, pues decíamos que esta parte, ¿no? Del duelo en la primera etapa, como esta negación de aquí no está pasando nada, todo está bien, todo es normal, yo estoy bien, hasta lo hemos visto en programas de comedia, ¿no? Esta parte de yo estoy bien, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que en términos generales, David, creo que la mayoría de nosotros pudiéramos como que quedarnos ahí en esta etapa de duelo, en la primera parte de negación,
Porque al final enfrentar una realidad donde algo ya no está, donde en primera, pues reconocer que no podemos controlar las cosas y más una situación que implica perder algo, pues yo creo que la mayoría podríamos como que quedarnos atrapados en esta primera etapa, ¿no? De negación, porque al final, pues de ahí se pueden desencadenar más cosas y obviamente el duelo tendría que seguir su curso natural, pero a veces en ocasiones creo que pudiéramos ser nosotros los que estaríamos frenando como esta parte de sanar o de poder enfrentar una situación, porque al final lo primero es esta parte de negación, de miedo, de no quiero enfrentar mi realidad, no quiero vivir la vida así. Lo comentabas también por comentarios de pacientes, ¿no? Del final, pues ya no tengo opciones, ya no tengo para qué vivir, ya no tengo para qué comer, y para qué me arreglo, para qué salgo, porque esta parte de enfrentarlo. Así que en ese sentido, David, ¿cómo podría una persona, digo, obviamente, este, buscar una forma más sana de llevar su duelo, su proceso, y sin no quedarse encasillado en esta parte de la negación y ahí atorarse, y obviamente con muchas repercusiones en el futuro? ¿Es posible que haga como alguna estrategia, como algún tip, algo que le pueda ayudar a una persona a entender lo que está pasando y lo que tiene que suceder? Sobre todo hablamos en esta parte de situaciones de manera inmediata, ¿no? Porque pues, siempre que hay una pérdida, pues inmediatamente creo que viene eso de la negación, ¿no? Es lo primerito que se va a aparecer. Entonces, no sé si hubiera alguna estrategia, algo para que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan, sí, como ayudarse para que el duelo pueda seguir una parte sana, que se desarrolle de manera normal y que pueda ayudarme en esa parte a entender lo que se ha perdido y que pueda yo seguir con mi vida a pesar de lo que se ha perdido. Híjole, qué difícil pregunta. Pero fíjate, yo creo que una de las grandes partes que tendríamos que empezar a entender ahí es entender que perdimos algo. A lo mejor podemos negar, vámonos como a esta parte del pérdida de un ser humano. Tenemos que entender que ya no va a regresar, ¿no? Tenemos que entender que la persona ya no va a volver. Entonces, en esta parte podría ser como es un pequeño tip. Si tú te niegas a aceptar que ya se fue, pues eso te va a generar más dolor. Eso te va a generar un inconveniente mayor, ¿no? Hemos visto personas en esta parte de las patologías de que llevan muchos años y siguen esperando o siguen como en esta parte de no tocar nada de la habitación del que se murió, ¿no? Porque saben que va a regresar. Y si tú les preguntas, lo primero que te dicen es eso, es que va a regresar, es que no muevo nada porque estoy esperando su regreso. Entonces yo diría que es como esta parte de poder hacer esta conciencia de que algo ya no va a estar y ya no va a regresar, ¿no? Si nos vamos como a la parte de la situación de las relaciones de pareja, pues es lo mismo, aceptar que tu pareja ya no va a estar o ya no quiere estar ahí contigo. Que no porque tomes, le marques a las 3 de la mañana bien borracho, le lleves serenata, pues la persona va a volver, ya no va a volver. Entonces, esa sería como la parte principal, que puedas entenderte y el saber qué es lo que te perdió, qué es lo que se perdió de ti en esa persona. Porque cuando tú pierdes algo, pierdes una persona, estás perdiendo una parte de ti en esa persona, sea pareja, sea porque se murió, mamá, papá, lo que quieras llamarle, estás perdiendo una parte de ti, de lo que significa ser tú. Entonces, ahí está como el primer punto en esta parte, entender que lo que se perdió, pues no se va a reemplazar, más sino en cambio se va a resignificar, ¿no? O se va a reelaborar. Ahí está el punto. Porque muchas veces eso es lo que pasa en las terapias, que el paciente o la persona que llega se va a volver a reencontrar consigo misma y va a saber qué es lo que colocó en la otra persona, en el objeto o en la situación de sí mismo que se perdió. Esa es la parte de vivir un duelo de una forma, digámoslo así, más correcta, es encontrarte en ti lo que depositaste en la otra persona o en el objeto, porque eso es lo más duro, poder entender que no es que hayas perdido a la pareja,
es que perdiste todos tus ideales, todos los sueños, todas las expectativas, todo lo que tú esperabas. O que no vas a hacer todo lo que no te permitiste hacer mientras la relación, ¿no? Porque esa es una situación también interesante cuando las parejas truenan, que dicen, es que ya no le di las flores que siempre quiso, es que ya no la llevé al restaurante, es que yo me quedaba, ¿no? Cuando la persona se muere, pues no vemos los mariachis, las bandas en el panteón, las flores, y dices, bueno, ¿y por qué no se lo dieron en vida? Y es cuando ellos empiezan a transitar esa parte, a entender que pues hay como muchas partes. Todo eso que te queda como culpa, que no le di a la otra persona por miedo, porque ya antes me lastimaron, porque todo el mundo me engañó, por lo que tú quieras. Yo diría que esa es la primera parte, cuando tú te privas de dar lo mejor de ti a alguien más. Que no es lo mismo perderte en los demás, es dar lo mejor de ti a los demás. Porque bien decimos, si no te amas a ti, pues no puedes amar al otro. Y el amarte a ti va a salpicar automáticamente a la otra persona, porque vas a darle parte del amor que tú te das a esa persona. Ahí está la diferencia, ¿no? Y me parece importantísimo resaltar esto porque es parte de lo que decíamos en los primeros episodios, bueno, de esta trilogía, el hecho de aceptar la pérdida, ¿no? Creo que se tramita un duelo o se avanza en una situación de depresión, pues cuando empiezas a aceptar que lo que sea que perdiste, lo perdiste y bueno, de ahí el camino inicia, ¿no? Porque como hemos dicho en otros episodios, no está todo perdido, inicia ahí el camino para la búsqueda de una respuesta de qué perdí, qué significaba para mí, y bueno, todo lo que ya nos hiciste favor de comentarnos, David. Sí, claro, yo creo que los caminos, este camino de la pérdida o la depresión es un camino muy doloroso, realmente. Creo que por esa situación, como bien decía Joel, pues por eso nos quedamos como en esta parte de vivir la negación. Sigo viviendo o sigo intentando negar aquello que me sigue doliendo, ¿no? Entonces, esta parte de asumir la responsabilidad por lo que te duele es lo más difícil de poder aceptarte que eres todo eso bueno y todo eso malo que conlleva, ¿no? Que a lo mejor sí, no sé, lo pongo en un ejemplo muy típico, ¿no? En esta parte de las personas que pueden tomar o pueden drogarse, ¿no? Aceptar por qué lo hacen, ¿no? Porque podemos hablar de que las adicciones vienen a ser el estabilizador de todo lo emocional que trae. Entonces, al empezar a aceptar que se drogan o que consumen algún tipo de sustancia para dejar de sentir lo que duele muchas veces, o lo que no quieren ver, o lo que esta realidad les incomoda, pues es lo más difícil, porque es más fácil vivir como en esta fantasía de no pasó, que es como estos duelos patológicos. Sigo esperando a que regrese la persona y sigo sin aceptar que se fue. Ya ahí está la situación. Creo que ese camino del duelo y la depresión son de los más complicados en una terapia y son de lo que más existe en este mundo, o por lo menos en este país. Todos tenemos como que duelos ahí atorados, pero muy pocos son los que se atreven a palabrar o a hablar aquello que les duele. Difícil, de verdad, como lo comenta David, difícil y doloroso, pero necesario, tomando en cuenta que es perceptible para nosotros mismos, para nuestras amistades o nuestros familiares, que algo está mal en nosotros o que algo no funciona de la mejor manera. Y obviamente, como lo decíamos al inicio, pues la calidad de vida, bueno, disminuye mucho, la verdad, esta parte de vivir con situaciones ahí atoradas, no resueltas. Y algo más que agravaría el problema, David, es que pues al final esto de las pérdidas pues, pareciera que es dentro de la normalidad, es decir, son de las cosas que seguirán pasando en toda nuestra vida, nos vamos a seguir enfrentando a la parte de pérdidas y entonces eventualmente podríamos estar acumulando pérdida tras pérdida y ni una resuelta. Y obviamente eso mermaría muchísimo la calidad de vida y la forma en que nos vamos a relacionar con nuestra pareja, si la tenemos, puede ocasionar otros problemas, un tema no resuelto, un duelo no resuelto, alguna tema, depresión, por ejemplo, lo comentábamos,
puede ocasionar otros problemas, porque si tengo una pareja y esta parte donde ya no quiero hacer nada, ya ni siquiera quiero ver a mi familia, a mi pareja, pues me va a generar otro problema, aunado a los que ya tengo. La verdad, el panorama sí puede ser muy triste y oscurecedor en ese sentido, pero ahí radica meramente la importancia de poder tomar la terapia como alternativa para entender lo que nos está pasando y obviamente buscar alternativas y buscar una mejor calidad de vida, David. Claro, fíjate, en esta parte que bien mencionas, yo diría que va la parte del conocimiento de la salud mental, ¿no? Desde esta parte de poder generar como cierto tipo de situaciones que te ayuden a hacer como también esta red de apoyo, ¿no? Me quedaba como que muy resonando esta parte del ejemplo de lo que puede pasar con alguien más, porque realmente sí afecta y afecta de formas muy brutales, ¿no? Desde si es un hombre el que tiene la depresión, el hombre de la casa, quien debe de mantener la casa, quien debe salir adelante, quien debe salir a buscar, pues está como hasta mal visto, ¿no? Es un huevón, no le echa ganas, no le importa la familia, seguramente ni siquiera, ¿no? Entonces, toda esta parte es como decir, ¿no? Desde los estereotipos también podríamos hablar, porque recuerdo apenas fue el Día del Hombre, ¿no? Y hay como esa parte de toda la campaña completa para evitar el suicidio de los hombres, porque se están suicidando más los hombres que las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no puede expresar lo que siente, porque entonces ya empieza como todo este tipo de prejuicios al lado de él, ¿no? Un hombre tiene que aguantar, no se puede deprimir, no puede hacer nada, bla, bla, bla. Entonces, pues eso está provocando que los hombres se estén suicidando. Y entonces, ¿qué pasa ahí con estos suicidios de los hombres? ¿Qué pasa con el poder hablar que también los hombres tenemos emociones, tenemos depresiones, tenemos ira, tenemos tristezas, tenemos pérdidas? Y que no solo la depresión o el duelo es una cuestión de mujer. Todo ser humano podría decir que si no también todo ser vivo, sufre depresión en algún momento de su vida. Me atrevería yo a poderlo decir, ¿no? Todo ser vivo en este planeta sufre depresión en un momento de su vida, porque todos tenemos pérdidas. Desde el árbol que cada cierto tiempo pierde las hojas, usted tiene una pérdida. ¿No? Todos tenemos como ciertas pérdidas. ¿Cómo lo transitamos o cómo lo trabajamos? Pues es lo que va a marcar la diferencia. Ese es el punto aquí. Cómo tú lo quieras trabajar, cómo tú te quieras enfrentar, cómo tú te quieras amar. Porque la terapia no es otra cosa más que un regalo de amor propio, ¿no? Poniéndonos como muy románticos, yo diría que eso es la terapia. Esta parte de tu propio amor. Sí, y al final, bueno, me parece que el mensaje que queremos transmitir el día de hoy, pues está más que claro, ¿no? Queremos respuestas, andamos, lo hemos dicho en otros episodios, andamos como con este interés de saber quién soy, por qué me pasa, o no estoy comprendiendo lo que me sucede, pues la respuesta ahora sí que al alcance de un clic, de una llamada, ¿no? El hecho de buscar a algún profesional de la salud mental hoy en día es más fácil de lo que era en otros tiempos y romper sobre todo como con estos tabús, estas etiquetas, estigmas de hombres, mujeres, más bien es esta cuestión de quién necesita la ayuda. Así que te agradecemos mucho, David, que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos y demás, nos gustaría que nos ayudaras, pues, dónde te pueden encontrar, cómo pueden tener contacto contigo, platícanos un poquito. Ok, mira, bueno, pues antes que nada agradecerles la invitación. Creo que prestarme este espacio, su audiencia, bueno, es increíble, ¿no? El poder brindar como esta información, poder tener estos espacios de apoyo a la salud mental, de empezar a quitar tabús, pues son muy, muy importantes y esperemos que se puedan seguir generando y sobre todo, pues que sigan teniendo mucho éxito. ¿Dónde encontrarme? Bueno, creo que por el momento solo tengo Facebook, ¿no? Que es David Correa Caruso, psicólogo David Correa Caruso. Estoy también trabajando en Psicólogos Hadla, también por ahí está la página, Psicólogos Hadla, y creo que sería como las dos maneras ahorita de poderme localizar. Tengo un consultorio en Iztapalapa, otro consultorio en Cuapa, dependiendo cuál es que más cerca, igual mensajito por ahí y podemos generar como alguna cita, ¿no?
Pues gracias, de verdad, David, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has compartido en este episodio. Y bueno, pues al final, Ale, para la gente que nos sigue, que nos escucha o que nos ve, pues bueno, esperemos que haya quedado clara la parte de los temas que hemos tocado, la importancia de verdad, porque ha sido el objetivo de este episodio, recalcar mucho la importancia que tiene la terapia de verdad como la herramienta disponible para poder solucionar ese tipo de situaciones, Ale. Y porque al final del día, pues, es esta cuestión de no puedo yo solo, necesito ayuda, hay que pedir, pues, no está de más, ¿no? Si pedimos ayuda para otras cosas, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer, como dice David, en este sentido, para un regalo para nosotros mismos, para un voltear a vernos? Entonces, es muy importante que piensen que un profesional de la salud siempre los puede acompañar y que el proceso a veces es más llevadero cuando alguien nos acompaña. Así es, Ale. Pues habiendo dicho todo esto, Ale, podemos terminar este episodio. De verdad le agradecemos a la gente que se toman el tiempo y la molestia de vernos, de seguirnos. Muchísimas gracias, David, una vez más por tu participación. Y bueno, pues antes de terminar, bueno, pues recordamos esta parte de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar sus comentarios si tienen alguna duda, inquietud, en los comentarios lo pueden dejar. También nos pueden contactar a través de Instagram, ahí en la cuenta de Tracción Mental Podcast. Y bueno, pues serán las herramientas. Y de verdad, si creen que esta información es de utilidad para alguien más, pues también lo pueden compartir para que esta información pueda llegar a más personas. Entonces podemos despedirnos. Ale, David, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Gracias, David, y nos vemos pronto. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su vida, a su persona el día de hoy, evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.